¿Cómo impactaron las protestas del Convoy de la Libertad al comercio entre Canadá y Estados Unidos? ¿Cómo empezaron las protestas de los camioneros y quiénes estaban detrás de ellas? ¿Por qué los manifestantes canadienses salieron a las protestas del Convoy de la Libertad con palos de hockey? Miles de manifestantes se reunieron frente al Parlamento de Canadá el sábado 29 de enero del 2022, en una ruidosa manifestación que comenzó como un movimiento de camioneros autodenominado Freedom Convoy, o Convoy de la Libertad. La protesta de los camioneros inició en contra de un mandato de vacunación del gobierno y después se extendió para incluir una amplia gama de quejas contra el gobierno del primer ministro Justin Trudeau. El convoy se organizó en respuesta a una regulación implementada en enero que requería que los camioneros que regresaban de los Estados Unidos mostraran prueba de vacunación. Los camiones empezaron a movilizarse una semana antes desde la provincia occidental de Columbia Británica. A medida que el convoy avanzaba hacia Ottawa, la capital de Canadá, iba creciendo y organizándose para incluir también a los canadienses que criticaban las restricciones pandémicas en general. Mientras tanto, la policía se estaba preparando para lo que dijeron que sería un fin de semana impredecible de protestas. A pesar de los temores de que la manifestación se volvería violenta, el sábado 29 de enero por la noche, la policía no reportó incidentes significativos en Ottawa con la llegada del convoy con decenas de camiones. Miles de manifestantes a pie, muchos con letreros hechos a mano y pegados en palos de hockey, se reunieron frente al Parlamento cerrando calles e interrumpiendo el tráfico en un ambiente con vapores de diésel y el sonido constante de las bocinas de los camiones. La aglomeración empezó a crecer tanto que incluso la fuerza de policía de Ottawa le tocó pedir refuerzos a la Policía Provincial de Ontario y a la Gendarmería Real de Canadá. No contentos con lo de Ottawa, los camioneros organizaron protestas en otras ciudades, Toronto, la ciudad de Quebec y Calgary en Alberta. Entre varios organizadores del Convoy de la Libertad, los más mencionados tal vez fueron Tamara Lich y Chris Barber. Lich, de 49 años, secretaria del partido Maverick, un grupo de centro derecha que se inició para promover la separación de 3 provincias occidentales del resto del país, estuvo detrás de la campaña de GoFundMe para financiar el convoy. Bueno, como muchos ya saben, GoFundMe es una plataforma para recaudar fondos para todo tipo de proyectos o emprendimientos. Esta mujer, Tamara Lich, recaudó más de $10 millones para apoyar las protestas y fue arrestada el 17 de febrero y acusada de asesoramiento para cometer desmanes en el centro de Ottawa. Lich fue liberada días después bajo fianza y con algunas condiciones, como por ejemplo irse de Ottawa en 24 horas, no usar sus redes sociales ni tener contacto con los demás organizadores del Convoy de la Libertad. Chris Barber, un camionero de Saskatchewan, quien llevó sus mensajes de protesta a mucha gente, muy activo en redes sociales, especialmente en TikTok, catalogaba a los mandatos de vacunación tiranía en su máxima expresión y comparaba esa política con las estrictas normas del gobierno de Corea del Norte. Además, a través de sus videos difundía información difusa y difícilmente verificable, como por ejemplo que la policía en Ottawa instalaría francotiradores en las protestas o que los teléfonos de los manifestantes podían ser intervenidos. Bien, a pesar de que Barber tildaba de tirano al gobierno de Trudeau por los mandatos de vacunas y que el convoy se manifestaba para protestar a favor de la libertad de los canadienses, en algunos videos publicados en sus redes se ve la bandera confederada colgada en su pared. Esta bandera fue utilizada como bandera de batalla durante la Guerra Civil estadounidense por quienes lucharon del lado de los confederados, los que apoyaban la continuación de la esclavitud en los Estados Unidos. A ver, pero es que uno no entiende, ¿cómo se puede luchar a favor de la libertad pero a la vez apoyar la esclavitud? No sé. Al final, Chris Barber también fue detenido el 17 de febrero por la policía de Ottawa y fue acusado de asesoramiento para cometer el delito de desmanes, desobedecer una orden judicial y de obstruir a la policía. Después, un juez de Ontario le otorgó la libertad bajo una fianza de $100,000 con una condición de que abandonara Ontario antes del 23 de febrero, no respaldara públicamente el convoy ni tuviera ningún contacto con otros organizadores de la protesta.
A pesar de que los organizadores de las protestas aseguraban que el convoy había cobrado vida propia y que la frustración por las restricciones por COVID-19 era generalizada no solo dentro del gremio camionero, las encuestas de opinión mostraban constantemente un fuerte apoyo a las medidas de salud pública contra el coronavirus en Canadá, con más de un 77% de los canadienses completamente vacunados. Por eso, el primer ministro Justin Trudeau se refirió a los manifestantes como una pequeña minoría marginal, ya que el 90% de los camioneros canadienses estaban vacunados. Y oído a esto, ¿por qué esta cifra la dio una evaluación hecha por la Canadian Trucking Alliance o Alianza Canadiense de Camiones, una federación de asociados provinciales de camioneros que representa los intereses del gremio? Esta misma alianza emitió un comunicado diciendo que los manifestantes no representaban las opiniones de la mayoría de los camioneros y pidieron a los canadienses que tuvieran en cuenta que muchas de las personas que se veían y se oían en reportes de medios no tenían conexión alguna con la industria del transporte por carretera. Trudeau dejó claro que la protesta no llevaría al gobierno a revertir el mandato de vacunas, porque es que igual hacerlo no tendría ningún efecto, porque los Estados Unidos ya había hecho obligatorias las vacunas para los camioneros canadienses que cruzaran la frontera a partir del 22 de enero. Bueno, y si les ha gustado esta historia, den clic en el botón de like para podérsela llevar a más personas. Los mandatos de vacunación para tripulantes de barcos, ferrocarriles y trabajadores de líneas aéreas ya estaban en vigor desde el 30 de octubre del 2021. El 15 de enero se extendieron a los conductores de camiones que regresaban de los Estados Unidos. Y ojo al dato, este requisito no se aplicó a la gran mayoría de los más de 300.000 camioneros del país que conducían rutas nacionales. Los manifestantes y varios miembros conservadores del Parlamento culparon al nuevo mandato por la escasez de bienes y estanterías vacías de algunos supermercados. Decían que los camioneros, al no poder movilizarse con libertad sin estar vacunados, estaban obstaculizando el flujo normal del comercio. Y seguro, esto pudo haber contribuido un poco a una escasez momentánea en algunos lugares, pero no fue la única causa. Esto pudo haber sido también alarmismo y amplificación de la escasez por parte de sectores que estaban en desacuerdo con el mandato de vacunación. Por ejemplo, David Soberman, un académico de la Universidad de Toronto, explicó al New York Times que los estantes vacíos en las tiendas canadienses se relacionaban principalmente con otros factores, como la escasez mundial de contenedores, que pueden ver la explicación aquí en este video, interrupciones en el proceso de producción de algunos productos y la falta de empleados en las tiendas debido a las infecciones por el virus. Ahora bien, el comercio entre Canadá y Estados Unidos sí se vio afectado por los bloqueos organizados por el Convoy de la Libertad. Los camioneros no pudieron haber elegido un mejor lugar para perturbar la economía de Canadá que el puente Ambassador, entre Detroit, Estados Unidos y Windsor, Canadá. Una economía principalmente impulsada por las exportaciones. El puente Ambassador es un corredor comercial crucial entre Canadá y los Estados Unidos, porque representa la cuarta parte de todo el comercio transfronterizo entre los dos países. 360 millones de dólares en comercio por día, es decir, el 25% del valor de todo el comercio de bienes entre Estados Unidos y Canadá. Por este puente cruzan más o menos 260 camiones por hora, más de 6.000 al día. Una gran parte de ese comercio está ligado al sector automotriz, ya que los fabricantes de Canadá construyen partes esenciales para la producción de vehículos de marcas como Ford, Toyota o General Motors en los Estados Unidos. Los retrasos de estas autopartes pueden haber influido en el precio de los autos nuevos que ya venían subiendo desde el 2021. Los precios de otras exportaciones e importaciones a Estados Unidos, como snacks, carnes rojas, aceites, vegetales, frutas procesadas y verduras frescas, también se vieron afectados. Ahora ustedes se preguntarán, ¿será que no había más puentes o vías alternas para cruzar la frontera aparte del puente Ambassador para que estos bienes llegaran a su destino? Sí, sí las hay. De hecho, hay más de 100 pasos de frontera entre los dos países, pero para muchas empresas cambiar de ruta no era una opción, porque los costos de transporte se elevarían aún más por las distancias adicionales que tendrían que recorrer, sin saber con certeza si estos pasos alternos también serían bloqueados. Incluso, para descongestionar el tráfico de este importante paso fronterizo, Canadá y Estados Unidos iniciaron en el 2018 la construcción de un puente alterno muy cerca al Ambassador. Este nuevo puente
bautizado con el nombre de un popular jugador de hockey canadiense, Gordie Howe, se diferencia del Embassador en dos puntos clave para el comercio entre Estados Unidos y Canadá. Primero, el puente proporcionará un flujo de tráfico de autopista ininterrumpido, a diferencia de la configuración actual del puente Embassador, que conecta con las calles, no con las autopistas de la ciudad de Windsor en el lado de Canadá. Segundo, es un proyecto público-privado. Sí, es que el puente Embassador es una empresa privada. La familia Murron, dueños del puente Embassador, obviamente se ha opuesto rotundamente a la construcción del nuevo puente y llevan décadas tratando de obstaculizarlo porque ven amenazados sus ingresos por esta inminente competencia. Si este puente ya existiera, seguramente no habría sido tan fácil para el Convoy de la Libertad alterar el comercio internacional entre los dos países. Las protestas del Convoy de la Libertad finalizaron después de varias semanas cuando el viernes 18 de febrero, en la mañana, cientos de policías llegaron a las zonas de protesta y comenzaron a llevarse esposados a varios manifestantes. El primer ministro Justin Trudeau había declarado una emergencia pública el 14 de febrero, otorgando a las autoridades poderes especiales para hacer frente a las protestas, por lo que fue fuertemente criticado. Trudeau dijo que lo hacía con el fin de mantener seguros a los canadienses, proteger los trabajos de las personas y restaurar la confianza en las instituciones. Estos poderes especiales se usan normalmente para responder a escenarios de emergencia que afectan el bienestar público, como desastres naturales, brotes de enfermedades o emergencias de guerra. La ley de emergencias permitió a las autoridades designar áreas prohibidas, ordenar a las empresas de remolque que retiraran los vehículos que estaban bloqueando las calles y congelar hasta 210 cuentas bancarias utilizadas para financiar las protestas. Solamente en el área del edificio del Parlamento de Ottawa, la policía reportó 170 arrestos, 53 vehículos remolcados y 3.600 multas. En el puente Embassador, 25 personas fueron arrestadas y varios camiones fueron remolcados para recuperar el paso fronterizo. Bueno, ahora sí, ¿por qué será que muchos manifestantes llevaban palos de hockey? Esto no es nada inusual si tenemos en cuenta que Canadá es un país donde el hockey es demasiado popular. De hecho, se dice que el hockey sobre hielo contemporáneo se originó en la ciudad de Montreal. En casi todas las ciudades y pueblos canadienses hay por lo menos una, si no muchas pistas de hockey para niños y adultos. Por eso no es extraño que en cada casa canadiense haya por lo menos un palo de hockey. Claro, a la hora de ir a alguna manifestación, pues lo más útil en la casa para pegar el cartel de la protesta es el palo de hockey. Seguramente en mi país sería el palo de la escoba o cualquier otro palo, pero en Canadá seguro sería el de hockey. Ya en la protesta se puede ver que los manifestantes le dan otros usos, como un arma de protección, como objeto contundente si la protesta se torna violenta, también para pasar el tiempo jugando hockey en medio de la protesta. Y tal vez un uso muy particular que se ha visto es para desviar las granadas de humo que lanzan las fuerzas antidisturbios. Bueno, ahora queremos saber de ustedes, ¿hasta qué punto les parece que las medidas tomadas por el gobierno canadiense fueron extremas? ¿Y cuál sería otra alternativa para acabar con las protestas? Escriban aquí en los comentarios y no olviden regalarnos un like. ¡Chao!